Bienvenidos a un segundo módulo de este nuevo curso de bioseguridad, donde estamos actualizando algunos conceptos, y en este módulo vamos a abordar el uso adecuado del equipo de protección personal y cada uno de sus componentes en el contexto de la pandemia 2019. En este esquema están representadas las formas que tenemos de proteger o disminuir la transmisión del virus de SARS-CoV-2, desde lo más efectivo, que sería la eliminación, hasta lo menos efectivo. Y ven cómo son círculos envolventes, donde el uso de EPP está dentro del círculo rojo, ¿sí? Y tiene una acción limitada de protección si no se acompaña de todos los demás, de los controles administrativos que se refieren a ver y programar cómo las personas trabajan, cómo se asiste a los pacientes de riesgo, el tema de los controles de ingeniería, que sería el aislamiento, las barreras físicas que se puedan poner, los controles de la ventilación de los ambientes, y así sucesivamente. En los primeros círculos está la vacunación del personal. De ahí te vas dando cuenta de que el uso del EPP por sí solo no es la única herramienta y que debe ser sí o sí acompañada de las otras estrategias. En esta diapositiva mostramos las fuentes de transmisión del virus SARS-CoV-2. Pueden ser los pacientes, ya sean sospechosos o confirmados, sintomáticos o asintomáticos. Puede haber pacientes con presentaciones atípicas, los fluidos biológicos, personal de salud, profesionales, compañeros infectados, convivientes infectados, la comunidad en general cuando estamos en áreas de circulación comunitaria, y las superficies que, como vimos en el módulo 1, todo lo que son superficies y fomites, si bien tienen un rol en la transmisión, en este momento es mucho menor que la transmisión de persona a persona. Los elementos de protección personal o el equipo de protección personal están destinados a impedir que los fluidos corporales alcancen nuestra ropa, la piel, las mucosas, las conjuntivas. Recordemos que el virus entra por los ojos y por la boca, nariz y boca, y es el puerta de entrada, y así nos podemos contagiar. O sea que están destinados a formar una barrera para que esto no suceda. Pero también es muy importante saber que su uso inadecuado puede causar contagio. Por eso tenemos que aprender qué usar y cómo usarlos, cómo vestirnos, cómo desvestirnos, dónde y demás, y no tener una falsa seguridad. En esta diapositiva se ve una panorámica de los elementos de protección personal que van conformando los distintos equipos que se van a usar de acuerdo al nivel de exposición y a las tareas o las acciones que uno realice con un paciente sospechoso o confirmado. El uso responsable del equipo de protección personal o de los elementos que lo componen, que de ahora en más lo vamos a llamar EPP, exige una planificación. ¿Para qué? Para disponer de la cantidad y de la calidad adecuadas, para asegurar la continuidad en su provisión, para capacitar y entrenar al personal de salud y para controlar la adherencia a las medidas de prevención. En esta infografía, que está tomada de la Sociedad Argentina de Infectología, esos elementos que conforman el equipo de protección personal los distribuyen en 3 niveles de seguridad o niveles según el riesgo de exposición, del 1 al 3. Básicamente, en todos vamos a tener protección ocular y protección de la vía respiratoria, protección ya sea con barbijo o con respirador N95, el uso de guantes cuando uno va a tener contacto cercano con el paciente o con las superficies que lo rodean, y el camisolín, que va a ir variando de acuerdo a si es un camisolín de contacto o si no un hidrorrepelente, según la exposición que haya o no a fluidos corporales. Es decir, que no siempre requerimos un camisolín hidrorrepelente. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Lo mismo pasa con el tema de las cofias,
que va a estar más bien destinado cuando haya cabello largo y va a haber exposición a fluidos corporales. Y con respecto a lo que es cubre calzado o botas, especialmente cuando hay riesgo de salpicaduras de fluidos corporales. Por eso no a todos los pacientes se los debe asistir con el mismo nivel de elementos de protección personal, ni tampoco en todos los ambientes. Hay que estipular para cada lugar y para cada tipo de procedimiento cuál es el más apropiado, brindando la seguridad que corresponda. Con respecto al barbijo quirúrgico, algunas estrategias para optimizar su uso. Recordemos que el barbijo quirúrgico estaría en el nivel de protección 1 y 2, es decir, cuando no hay riesgo de exposición a aerosoles. Hay que hacer la higiene de manos antes de colocarlo bien, cubriendo nariz, boca y mentón, no tocarlos mientras se lo está usando. En caso que se lo toque accidentalmente, realizar una nueva higiene de manos. También realizar una nueva higiene de manos después de descartarlo. No llevarlo desatado ni colgado en el cuello, no guardarlo en los bolsillos. Reemplazarlo por uno nuevo tan pronto como se lo sienta húmedo. Y recordar de que el barbijo quirúrgico sí es efectivo y especialmente cuando se combina con otras medidas como ser el distanciamiento social y la ventilación adecuada. Estrategias para optimizar el uso del respirador tipo N95. Este respirador está en el nivel de equipo de protección personal 3. ¿Y cuáles son en general las indicaciones del uso del respirador tipo N95, ya sea en el contexto de la pandemia o fuera de este contexto? Cuando estamos ante un paciente que tiene indicación de aislamiento respiratorio o de aerosoles, y ya vimos que en el caso del SARS-CoV-2 es una de las principales vías de transmisión. O cuando estamos ante un paciente que por su patología tiene indicación de aislamiento por gotas y se van a realizar procedimientos generadores de aerosoles. Esas son las dos indicaciones fundamentales del uso de este tipo de respirador y tenemos que entenderlas, tenerlas muy bien claro en el concepto para usarlo bien y estar siempre protegidos como corresponde. Dentro de las estrategias para optimizar el uso apropiado del respirador está la capacitación específica en varios aspectos, en las características técnicas que tiene, en su colocación, en su forma de retiro y en el almacenamiento adecuado. Tenemos que saber que esto es de uso individual, no se comparte, que cada vez que se lo coloca hay que hacer la prueba de fuga para verificar su funcionamiento, que hay que realizar la higiene de manos siempre después de tocar el respirador y antes también, no tocar con las manos su interior, y para prolongar su vida útil debemos usar un barbijo quirúrgico colocado encima. En esta diapositiva mostramos cómo es la prueba de fuga. La prueba de fuga de sellado puede ser positiva o negativa. Positiva es cuando exhala, lo tenemos colocado al respirador y exhalamos profundamente. Se debe sentir como una especie de presión dentro del respirador y ver que no escape a través del contorno. Si hay algún escape, reajustar la posición de las tiras o de la banda que va en la nariz para que el sellado sea adecuado. Y la prueba negativa es realizar una inhalación profunda, también corroborar, verificar que no haya escape y la presión negativa que se genera al inhalar hará que la máscara, el respirador quede adherida al rostro. Esto en cada vez que lo vamos a utilizar. Dentro de las estrategias para optimizar el uso del respirador N95 tenemos que saber cuándo destaparlo. Siempre que se encuentre contaminado con sangre, con fluidos corporales, con secreciones respiratorias, que esté sucio, que esté dañado o humedecido. En esta diapositiva se explican dos conceptos fundamentales de la práctica diaria del uso optimizado de un respirador tipo N95. El uso continuo y su reutilización. El uso continuo significa usar el mismo respirador para varios encuentros con pacientes, es decir, durante una sesión de trabajo sin quitarlo entre su uso entre paciente y paciente. En esta situación no se recomienda
un uso mayor de 8 horas de forma continua, ¿no? Y la reutilización es el uso del mismo respirador para la asistencia de varios pacientes en el mismo día o en días alternos, en distintas jornadas, pero uno lo retira el respirador una vez terminada la asistencia y lo almacena adecuadamente. Esto es lo que se llama reutilización y puede hacerse mientras permanezca funcional, es decir, que es una reutilización limitada. Se sugiere registrar el tiempo de uso una vez que uno comienza a usarlo y tener definido para cada lugar de trabajo, de acuerdo al nivel de exposición, el tiempo que se va a permitir su uso antes del recambio o cada qué tiempo específico se va a recambiar. Eso debe estar en las normas y saber que hay un tiempo, por más que siga estando en condiciones, digamos, a la visión macroscópica, y que, como ya dijimos anteriormente, en caso de que esté sucio, contaminado, no funcional, roto, manchado, debe cambiarse anticipadamente. Algunas palabras en relación al almacenamiento y protección del respirador cuando lo vamos a reutilizar. Siempre practicar la higiene de manos adecuada antes y después de retirarlo. Colocarlo sobre un papel, envolverlo y así envuelto ponerlo en una bolsa de papel también que debe estar identificada con el nombre del usuario y la fecha de inicio. En esa misma bolsa se puede ir registrando las horas de uso y guardar en un lugar seguro, preferentemente en la institución. Ya habíamos hablado en diapositivas anteriores del tema de la planificación adecuada en distintos aspectos para el uso de PP. En el caso específico del respirador, es importantísimo que la logística de entrega sea nominal, que quede registrada, que se acompañe de indicaciones preestablecidas en cada institución de su uso de acuerdo a los procedimientos, al puesto de trabajo, a la ventilación de ambiente y que se haga capacitación y entrenamiento para su uso correcto. Hablemos algunas palabras de las estrategias para optimizar el uso de la protección ocular, ya sea la máscara facial o las antiparras. Recordar que esto es de uso individual, no debe compartirse, es mejor contar con una por cada profesional, priorizar el uso de lo que es la máscara facial cuando se trate de procedimientos que van a generar salpicaduras de fluidos o aerosoles, implementar instructivos y capacitaciones sobre las características técnicas, sobre su uso, su retiro adecuado, su limpieza y desinfección. Desechar el elemento que se utiliza como protección ocular si está dañado, por ejemplo, si ese protector facial ya no se sujeta adecuadamente, si la visibilidad se ha oscurecido y no se restaura una vez que se procede a la limpieza y desinfección. Es decir, cuando las características funcionales ya no corresponden. Estrategias para el tema de los camisolines. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta? Por un lado, que pueden ser de dos tipos, camisolines de contacto o de hidrorrepelentes. ¿Cuándo vamos a usar uno o el otro? Si no existe riesgo de exposición a aerosoles o a fluidos corporales, podemos usarlos de contacto. O decir, estaría dentro del equipo de protección personal nivel 1. Y si existe riesgo de exposición a fluidos aerosoles, ya tendremos que usar los hidrorrepelentes. Es importante el tamaño, que tiene que ser apropiado de acuerdo al tamaño de la persona para evitar pérdidas por rupturas. En general podemos decir que son más fáciles de colocarlos y retirarlos que los mamelucos o overoles y considerar que son descartables, no es un elemento que esté diseñado para su reuso. Vamos a hablar algunas palabras del mameluco o overol, que como ya en el título lo colocamos, es de tela impermeable, tiene que ser de las mismas, o sea, sería el reemplazante del camisolín hidrorrepelente, o sea, en esos niveles de protección, cuando se requiere usar algún elemento impermeable para la exposición a aerosoles o a fluidos corporales, y es descartable. Hay que siempre inspeccionarlo y verificar la talla antes de usarlo, de colocárselo para evitar problemas en la movilidad y colocarlo sobre un ambo o uniforme de tela liviana por el tema de las temperaturas y del exceso de calor que pueden generar.
el personal que lo usa debe estar entrenado y es de buena práctica tener escrita la secuencia de colocación y retiro y que sean supervisadas. Recordar que es otro elemento de protección personal que es descartable, no se debe reusar, y para evitar estas cosas, el mal uso debe colocarse antes de iniciar la actividad y retirarlo fuera del ámbito de exposición. No usarlo fuera de ese ámbito, es decir, usarlo en la sesión de trabajo. Para eso hay que organizar las tareas y los tiempos. Estrategias para el uso de guantes. Los guantes tienen que ser de la longitud del tamaño adecuado para la mano. Son de uso único, son descartables. Siempre hay que practicar la higiene de manos antes y después de su colocación. Usarlos con las uñas cortas y sin anillos ni pulsera para evitar roturas. Otra premisa es retirarlos una vez que están contaminados al finalizar la tarea, no tocar las superficies del medio ambiente con los guantes puestos, no circular con los guantes puestos y mucho menos tocarse la cara o algún elemento de protección personal. Un poquito más sobre estrategias para optimizar el uso de los guantes. Hay indicaciones precisas de cuándo usar y cuándo no. Esto está en artículos científicos, está avalado por la OMS en relación a esta pandemia especialmente. No usar en la comunidad así masivamente, no usar en entornos donde no se realiza asistencia sanitaria. Para los donde se realiza asistencia sanitaria, no usar el mismo par de guantes para atender más de un paciente. Y el uso de doble guante no proporciona mayor protección adicional para este virus. Y sí o sí hay que usarlo cuando se va a hacer la asistencia sanitaria física directa, se va a tener contacto físico con el caso sospechoso confirmado, cuando se va a realizar procedimientos asépticos, que en este caso se usan guantes estériles, cuando hay riesgo de exposición a fluidos corporales, independientemente de lo que tenga el paciente, o cuando se van a realizar tareas con interacción prolongada con el entorno del paciente, como será una limpieza y desinfección de superficie. Recordando que el uso prolongado de los guantes puede reducir su resistencia y aumentar el riesgo de permeabilidad. Una vez que ya hemos usado el equipo de protección personal, ¿qué vamos a hacer luego de terminada esa sesión de trabajo? Hay elementos que se descartan, que lo tienen acá recuadrados en rojo y que se descartan como residuo patológico, ya sea los guantes, el camisolín, la cofia, el cubre calzado, el barbijo quirúrgico. Hay otros elementos que no son descartables, que son de uso individual y que deben procederse a su limpieza y desinfección y después su almacenamiento apropiado. Y el barbijo y el respirador tipo N95 que debe almacenarse como explicamos anteriormente. Ante determinados procedimientos de riesgo o prácticas que generan aerosolización y en determinados ambientes, de acuerdo al nivel de ventilación, donde queremos disminuir el riesgo de transmisión aérea, recordemos que el nivel de EPP que se debe usar es el nivel de 3, que requiere fundamentalmente la protección con respirador N95 y la protección ocular. Acá tienen detallado la imagen, se acompaña del camisolín hidrorrepelente, los guantes y el cubre calzado, sobre todo si hay riesgo de salpicaduras. Es decir, que esta es la forma que vamos a estar adecuadamente protegidos. Dejamos un listado de cuáles son los procedimientos generadores de aerosoles y acá tenemos la toma de muestras respiratorias, la manipulación en el laboratorio de las muestras respiratorias, sobre todo cuando se las centrifuga o cuando se las procesa. También se ha demostrado la transmisión a través de la materia fecal, cuando se realizan aspiración de secreciones de la vía respiratoria, en los procedimientos de ventilación, etc. Así como en la diapositiva anterior se explicaron los procedimientos que generan aerosoles y que requieren un uso de EPP nivel 3, también tenemos que pensar cuáles son los ámbitos o áreas de mayor riesgo de aerosolización. En una unidad de cuidado intensivo donde hay varios pacientes internados que tienen alta carga viral, las áreas de reanimación, las ambulancias, las unidades de endoscopía. O sea que también tenemos que pensar por el tipo de procedimiento que vamos a realizar y por el ambiente donde nos desempeñamos.
Veamos ahora brevemente algunas herramientas útiles para asegurar el suministro de los EPP. La ruta de provisión de EPP debe estar definida desde el inicio, o sea, debe estar establecida, escrita y comunicada, debe estar difundida en todo el personal de la institución. Se debe designar a uno o más responsables de la provisión de los EPP. Ese responsable debe solicitar los equipos de protección personal a quien corresponda y al momento de entregarlo debe contar con toda la documentación y todos los registros que corresponden. También debe tener la expertise necesaria para saber si ese EPP que estás recibiendo es adecuado o tiene las condiciones técnicas adecuadas. Y cada personal de salud debe conocer a quién solicitar en su servicio los EPP, con qué frecuencia y de qué manera. Un punto débil en muchas situaciones, un riesgo que se minimiza, es el almacenamiento adecuado del EPP. Los equipos deben estar o conservarse en ambientes sin riesgo de contaminación, o sea, ambientes limpios, que estén secos, sin humedad y por supuesto que sean seguros. Siempre debe existir una disponibilidad de solución hidroalcohólica para realizar la higiene de manos al momento de manipularlos, cuando se los guarda o cuando se los entrega al personal de salud. Previamente siempre realizar la higiene de manos. Se deben elegir recipientes que estén limpios, por supuesto, preferentemente con tapa y de tamaño adecuado para almacenarlos. Y es importante, en lo posible, mantenerlos en la caja o en el envase original en donde se encuentran las especificaciones técnicas. Por supuesto, siempre mantener un registro o un control del stock disponible, porque ese control de stock es el que le va a permitir al responsable, quien además debe hacer ese control de stock, le va a permitir solicitarlo en tiempo y forma adecuado. ¿Cómo realizamos la distribución de los equipos de protección personal? Bueno, por supuesto ya dijimos que debe ser realizada por un o más responsables que ya hayan sido previamente designados, y además tener en cuenta algo muy importante. Cada jefe de servicio deberá evaluar en conjunto con su personal el tipo de EPP que van a requerir de acuerdo al nivel de exposición, considerando no solo el procedimiento que van a realizar, sino también en el ambiente en el que se encuentran. Para ello deben existir ya en los servicios un protocolo de uso de EPP por puesto de trabajo que sea propio de esa institución. Ese protocolo, como todos los protocolos, deben ser elaborados en cada institución y además deben ser difundidos, deben ser comunicados. Todo el mundo debe conocer dónde está ese protocolo, qué es lo que contiene, y debe estar disponible siempre. Ya dijimos que la higiene de manos debe ser realizada en el momento de la entrega de los EPP y debe ser realizada en forma personalizada y con registro individual para cada personal de salud en el formulario 299, que es una exigencia de las aseguradoras de riesgo de trabajo. Bien, ahora a modo de ejemplo vamos a ver algunos escenarios acerca de qué EPP debe usar el personal de salud en su función o en su puesto de trabajo cuando asiste a un paciente confirmado o sospechoso de COVID-19. El personal de vigilancia o de seguridad que se encuentra en las áreas de ingreso de pacientes o de ambulancia debe estar debidamente protegido. Debe contar con los insumos para higiene de manos, con los insumos adecuados y siempre disponibles. Debe realizar la higiene de manos en forma frecuente
por supuesto, lo que es muy importante, la protección respiratoria con barbijo quirúrgico y la protección ocular, que puede ser gafas o antiparras o, lo que es mejor, una máscara facial que es de uso individual y que debe conocer cómo limpiar y desinfectar cada vez que lo use. Además, este personal debe estar correctamente entrenado de cómo realizar la higiene de manos y de que debe realizar la higiene de manos al colocarse y al retirarse los EPP correspondientes. El personal administrativo que se encuentra en atención al público y no cuenta con barrera física también debe estar protegido, por supuesto, como siempre, con el barbijo quirúrgico, que es con la mínima protección respiratoria que debe contar todo personal de una institución de salud. Y además con los insumos necesarios para realizar la higiene de manos, con el entrenamiento para realizarlo de forma adecuada y con la protección ocular que, como dijimos, debe ser de uso individual, debe ser de uso personal y también debe conocer cómo limpiarla y desinfectarla al final de la jornada. Si en cambio se trata de un administrativo que se encuentra con atención al público, pero está protegido por una barrera física, ya sea de vidrio, de plástico o de cualquier otro material, en este caso es suficiente con que cuente con la protección respiratoria y, por supuesto, con los insumos de higiene de manos correspondientes. Si se trata de un personal de salud, cualquiera sea su profesión, que asista a pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19, pero que consideramos que no va a estar expuesto a procedimientos generadores de aerosoles y que además se encuentra en un ambiente correctamente ventilado, entonces va a requerir, por supuesto, los insumos de higiene de manos que correspondan. La elección del camisolín va a depender de la actividad que realice. Si en esta práctica asistencial existe riesgo de salpicaduras de fluidos biológicos, entonces será un camisolín hidrorrepelente. Si ese riesgo no existe, un camisolín de contacto será suficiente. La protección respiratoria, por supuesto el barbijo quirúrgico como mínimo, protección ocular, que ya sabemos que debe ser de uso personal o individual, y los guantes, que deben ser cambiados entre paciente y paciente. Cualquier personal de salud que esté expuesto a un procedimiento generador de aerosoles, y cuando hablamos de procedimientos generadores de aerosoles, ya vimos cuál es el listado de los mismos en esta presentación, en una diapositivas anteriores. Entonces, el nivel de protección con el que debe contar ese personal de salud es el nivel 3, es el máximo nivel de protección para el área asistencial. Es decir, debe contar este equipo con el cubre calzado, con la cofia correspondiente, el camisolín debe ser hidrorrepelente, la protección respiratoria es máxima, va a usar un respirador N95 y el barbijo quirúrgico se lo usa por arriba del N95 con la función solamente de protegerlo. Sabemos que el respirador N95 no se descarta, sino que se hace un uso extendido del mismo. Entonces, una manera de protegerlos de salpicaduras y demás es utilizando un barbijo quirúrgico por arriba. Por otra parte, la protección ocular, preferentemente máscara facial para los procedimientos generadores de aerosoles y los guantes. Si se trata de un personal de salud, cualquiera sea su función, pero que asiste a pacientes sospechosos confirmados de COVID-19, aun cuando no realiza procedimientos generadores de aerosoles, si el ambiente no está bien ventilado, como por ejemplo puede ser una terapia en la que las ventanas estén selladas y que no haya una ventilación adecuada, el nivel de protección debe subir
y debe subir al nivel 3 en lo que respecta fundamentalmente a la protección respiratoria. En este caso, debe usar el respirador N95 con el barbijo quirúrgico arriba para protegerlo. Y por supuesto, la protección ocular siempre debe estar presente, preferentemente máscara facial. En el caso de personal de limpieza que esté destinado al área de atención de pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19, ese personal debe contar con botas que sean impermeables, se usa en este caso doble par de guantes, debe usar cofia, camisolín que sea impermeable, barbijo quirúrgico y protección ocular. Por supuesto, mantener siempre la adecuada higiene de manos. El personal de mantenimiento, ya dijimos que debe estar debidamente capacitado en el uso de los elementos de protección personal, y cuando ingresa a áreas de atención de pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19, también debemos jerarquizar sobre todo la protección respiratoria, usando respirador N95 con el barbijo quirúrgico arriba, porque muchas veces depende de la actividad que realice o del tipo de procedimiento o de mantenimiento que realicen los equipos, puede tener riesgos de salpicaduras o se pueden generar quizás aerosoles al realizar algún tipo de limpieza o algo de un equipo. Entonces, por supuesto, siempre contar con la higiene de manos. El camisolín será de contacto o hidrorrepelente de acuerdo a la posibilidad o no de que se generen aerosoles o salpicaduras. El respirador y el barbijo quirúrgico para proteger el respirador, la protección ocular y guantes. Entonces, resumiendo, y para que esto nos quede claro, todo personal que tenga contacto directo con pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19 o con su entorno, pero sin que existan riesgos de exposición a fluidos corporales ni a procedimientos generadores de aerosoles, y siempre que se encuentre en un ambiente de ventilación adecuada, necesitará un nivel de protección en donde se considerará la higiene de manos, como siempre, el camisolín de contacto. En esta situación no se requiere el camisolín hidrorrepelente, barbijo quirúrgico, la protección ocular que debe estar presente, y siempre recalcamos que el uso de máscara facial es mejor que la protección ocular dada por antiparras o por gafas, y además la protección ocular, recordar que debe ser de uso personal y se debe limpiar y desinfectar luego de su uso, y también los guantes que son descartables, por supuesto, y que se deben intercambiar entre paciente y paciente. Es fundamental, y esto debe quedar claro, que en cada situación se debe evaluar el EPP a usar. Esa evaluación lo puede hacer el jefe de servicio en forma conjunta con su equipo, con los vigíes y demás. Y considerar el ambiente y el procedimiento. Si estamos en un ambiente que está adecuadamente ventilado, el nivel de EPP se va a definir según a la exposición a procedimientos generadores de aerosoles y de fluidos corporales. Y allí definiremos qué tipo de equipo debo usar, nivel 1, 2 o 3, que están graficados en esta diapositiva. Pero si el ambiente está adecuadamente ventilado. Ahora, si se trata de un ambiente en donde no hay una ventilación apropiada y estamos asistiendo a pacientes sospechosos o confirmados, entonces debemos subir el nivel de EPP hacia el nivel 3 en lo que respecta a la protección respiratoria. Es decir, en este caso voy a considerar la posibilidad o no de procedimientos generadores de aerosoles, la posibilidad o no de salpicaduras o de exposición a fluidos biológicos, y la ventilación del ambiente. Si el ambiente no está adecuadamente ventilado,
Si se trata de una sala COVID y no hay una ventilación apropiada, entonces el nivel de protección respiratoria debe subir a nivel 3 y usar el respirador N95 con el barbijo quirúrgico arriba, que es una forma de optimizar el tiempo de uso del respirador N95. ¿Cuáles son las estrategias que puedo usar entonces para garantizar que el equipo de protección personal se utilice en forma correcta y no se convierta en una fuente de contaminación o en un riesgo de contaminación para el propio usuario? Primero, todos los profesionales de la salud y también los cuidadores deben contar con capacitación, o sea, con una formación adecuada acerca de cuáles son las prácticas de prevención y control de infecciones. Deben poder evaluar los riesgos o la exposición y conocer las precauciones generales y específicas para cada modo de transmisión. Entonces, acá le quisimos ejemplificar en esta diapositiva algunas claves para el uso correcto de EPP. Primero, conocer cuál es el EPP que voy a usar de acuerdo al nivel de exposición, ya sea por el procedimiento o por el ambiente. Segundo, saber colocarlo bien y también saber retirarlo correctamente. Sabemos que la secuencia de retiro es importante porque si no se lo retira correctamente, podemos contaminarnos con el mismo EPP que estamos retirando. Realizar siempre la higiene de manos antes y después de retirarlo. Siempre examinar el EPP antes de colocarlo y reemplazarlo si está dañado o roto. Y por supuesto, desecharlo cuidadosamente en forma segura, evaluar previamente si tengo todos los recipientes adecuados para eliminar lo que sea descartable y para limpiar y desinfectar lo que se reuse. Finalmente, con esta reflexión, les recordamos nuevamente que respetar y poner en práctica las normas de bioseguridad es la mejor estrategia para cuidarnos y cuidar al prójimo. Nos despedimos entonces de ustedes, les agradecemos y sepan que estamos disponibles para consultas posteriores. Muchas gracias a todos.